Llevamos 2 días de fiesta. Anoche sí que estuvo bueno. Anoche estuvimos en una fiesta hermosa celebrando los 100 años de nuestra denominación en Colombia, con delegaciones de diferentes ciudades. Se repartieron aproximadamente 280 refrigerios. Esto estaba lleno afuera, había gente. Fue un tiempo muy lindo para recordar la fidelidad del Señor, para hacer memoria que tenemos un Dios fiel, un Dios grande que ha sostenido la iglesia. La iglesia no se ha sostenido porque nosotros seamos fieles, es porque Él es fiel, porque Él sostiene su iglesia, porque Él la mantiene y la proyecta. Y hoy ustedes han podido ver que nuestra celebración local, también por el mismo motivo, nosotros como denominación en Colombia, ustedes pueden ver el logo. Felicitaciones para los encargados, quedó muy lindo, ¿cierto que quedó muy lindo? 100 años, 1925, 2025, y nos miramos y no nos vemos tan viejos, ¿cierto? Yo veo aquí caras muy jóvenes. 100 años, uno no lo puede creer. Yo no me veo tan viejo tampoco, ¿cierto? 100 años. Pero además hay un datico muy interesante. Cuando la denominación comenzó en Colombia, la congregación de Pereira ya existía. O sea que nosotros como congregación tenemos más de 100 años. 100 años y un poquitico. Porque nuestra congregación comenzó en 1924 bajo una denominación que se llamaban los Plymouth Brothers. Y luego pasó a manos de la Iglesia Presbiteriana Cumberland. Entonces nuestra iglesia tiene experiencia, tiene recorrido, y pues deberíamos reflejarlo en todo, ¿cierto? Muy bien, entonces venimos celebrando. Ustedes vieron que durante la alabanza hubo diferentes estadios de la historia de la alabanza nuestra. Entonces hubo primero yo no estoy diciendo que los primeros que cantaron sean veteranos, no estoy diciendo eso, pero cantaron lo que cantábamos hace 40 años, ¿cierto? Himnos, ellos no están viejitos, las canciones sí. Cantamos unos preciosos himnos con los que crecimos. Yo crecí escuchando himnos y cantamos unos preciosos himnos. Luego pasamos a una etapa intermedia de unos coritos sabrosos con los que crecimos también, y luego una etapa más contemporánea. En todos ellos el centro es el Señor. El centro es el Señor. Tanto con los himnos antiguos, con los coritos de antaño y con los coros contemporáneos, el centro tiene que ser el Señor. Porque nosotros no cantamos para que nos guste, nosotros cantamos para alabar al Señor. Y ya sea que se canten himnos clásicos, coritos viejos o canciones contemporáneas, tiene que ser con el propósito de alabar a nuestro único Señor. Amén. Y para eso lo hacemos. Pero muchas gracias a los que colaboraron. Había algunos que no cantaban hacía décadas, entonces pues es de entender, pero gracias por el esfuerzo. Gracias, muy bonito recordar. Y hubo muchas otras personas que pasaron por este ministerio que hoy no están, que no pudieron estar, pero gratitud a todos ellos. Han hecho un esfuerzo muy grande para que juntos alabemos al Señor. Pero también estaba viendo yo que entre los asistentes y los que hay aquí, hay cristianos de varias generaciones. Aquí hay cristianos, pues no menciono de segundo porque de segunda generación es muy común, pero de tercera, de cuarta y hasta de quinta generación. Aquí hay creyentes de quinta generación, es decir, que por décadas sus antecesores han estado acá y siguen aquí. Qué bonito eso. Yo oro por los hijos de mi hijo y los nietos para que se mantengan en el camino del Señor y un día puedan decir: nosotros somos de quinta generación y agradamos al Dios viviente. Que se sostengan, que estén ahí esas generaciones. Eso es un logro muy lindo, ¿cierto? Si todos fuéramos nuevos diríamos: ¿qué pasó con las generaciones anteriores? Aquí hay muchos de esos, fruto de la obra de Dios primero, pero también de líderes y pastores que trabajaron sobre sus abuelos, sus padres, y los hijos, nietos, bisnietos están aquí. Gloria a Dios por eso. La iglesia va cambiando, ¿cierto? La iglesia no es la misma porque el tiempo no es lo mismo y porque las generaciones no son lo mismo.
y es normal que haya un cambio. El fundamento tiene que ser el mismo. El fundamento no cambia, no debe cambiar y no es negociable. Las formas cambian de acuerdo al lugar y a la época. Pues la teología también ha cambiado. La teología presbiteriana ha cambiado a lo largo de los siglos, y me refiero a la presbiteriana toda, no solo Cumberland. Hubo un momento, y por eso nació nuestra iglesia presbiteriana Cumberland, en que ciertos aspectos de la teología llevaron a que la iglesia se enfriara. Entonces muchos concluyeron que si ya todo estaba preordenado, pues yo para qué me afano. Si ya todo está preordenado, yo para qué evangelizo. Si ya todo está preordenado, yo para qué hago misiones. Si ya todo está preordenado, yo para qué me arrepiento. Pues al fin y al cabo ya el destino está marcado de unos y otros. Y la iglesia cayó en un enfriamiento terrible. Realmente la iglesia ha vivido ciclos, y los ciclos son normales en la humanidad, ciclos de grandes éxtasis, avivamientos, ciclos de decaimiento, y todas las iglesias y todos los grupos y ministerios pasamos por eso. Tenemos unas épocas gloriosas, decaemos. Lo ideal es tratar de mantenernos, que las caídas no sean tan abruptas y que los picos pues sean razonables, pero mantenernos. En una de esas caídas la iglesia estaba muy mal. Dice la historia que aún los pastores no se habían convertido a Cristo. ¿Se imaginan? Que un pastor esté dirigiendo una iglesia y no haya entregado su vida a Cristo y no se haya arrepentido de sus pecados. Así estaba la iglesia. Ni siquiera los pastores daban ejemplo. Era un grupo de personas que llevaban una religión por tradición, porque aquí ha venido mi papá y mi mamá toda la vida, entonces yo voy a esa iglesia, pero yo sigo viviendo igual. Una vida llena de pecado, una vida llena de desorden, una vida sin santidad, una vida sin fidelidad. Y afortunadamente Dios entró en la escena. El Espíritu Santo movió a algunos hombres presbiterianos para decir: esto no puede continuar así. Hay que hablar de arrepentimiento. Un cristiano tiene que cambiar. Eso no es que como yo soy cristiano y sigo viviendo igual. Porque es que yo soy cristiano porque mis abuelos fueron cristianos. Sí, pero tú tienes que ser cristiano. Tú tienes que arrepentirte. Tú tienes que entregar tu vida a Cristo. Tú tienes que dejar tu vida pecaminosa. Y el Espíritu Santo movió a algunos hombres a que hubiese un cambio en la iglesia presbiteriana y hubo un despertamiento, un despertar espiritual. Un avivamiento por allá en los años 1800. Y muchos fueron tocados y se arrepintieron de sus pecados y entendieron que seguir a Cristo implicaba un cambio. Yo no puedo seguir igual. Y la iglesia empezó a transformarse. ¿Y saben qué? Ahí nació la iglesia presbiteriana Cumberland. Nuestra amada iglesia presbiteriana Cumberland surge en un despertar espiritual para volver a ser discípulos de Cristo, no religiosos. Nadie está llamado aquí a que viva una religión, unas tradiciones, unos rituales vacíos. No, estamos llamados a ser discípulos de Cristo. Entonces hubo un cambio. El centro de la teología ya no era el decreto de Dios, era Juan 3:16. Y el 99% de acá se saben Juan 3:16. Levanten la mano los que no lo saben. Lo voy a leer en la nueva versión internacional. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Claro, la mayoría lo memorizamos en Reina Valera 60 porque crecimos con eso, pero también valdría la pena aprenderlo en otras versiones como para dinamizar un poquito. Juan 3:16 se convirtió en el centro de la teología Cumberland. La iglesia presbiteriana venía con una teología centrada en los decretos de Dios. Creemos en los decretos de Dios, no es que no creamos en ellos, pero ya saben lo que sucedió por el énfasis en esto, olvidando otras cosas. Entonces la iglesia Cumberland dijo: el centro de nuestra teología debe ser Juan 3:16. Y Juan 3:16 nos da
4 puntos en los cuales nosotros como Cumberland nos basamos y declaramos nuestra teología. La primera parte de este versículo nos dice que nosotros los Cumberland creemos en un amor sin igual, porque tanto amó Dios al mundo. Interesante que todo comienza con el amor redentor de Dios. Nosotros los presbiterianos Cumberland creemos en un amor sin igual, un Dios que toma la iniciativa. Creemos en la soberanía de Dios. Dios toma la iniciativa, se comunica al ser humano, nos ama, nos amó y nos ama. ¿A quiénes? A todos. Dios ama a todo el mundo y el llamado es para todo el mundo. Creemos en un Dios soberano y creemos en un Dios amoroso que ama no solo a los fieles, no solo a los presbiterianos, no solo a los cristianos, sino al mundo entero. Dios ama al mundo. El amor de Dios es tan grande que alcanza para todos. Inclusive Dios ama a los que lo rechazan y no creen. Así de amoroso es el Señor. Y está esperando a que lo reconozcan. Está esperando el arrepentimiento. Está esperando que sienten cabeza y volteen su mirada hacia Él. En Romanos 5:8 dice: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Hay acaso una demostración de amor más grande que esta? No la hay. ¿Alguien conoce una demostración de amor más grande que esta? Que Dios el Padre envía a su Hijo para ser torturado y sacrificado por amor a ti y a mí. No existe. En primera de Juan capítulo 4 verso 9 dice: así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Así que los Cumberland creemos en un amor sin igual. No hay un amor más grande. El amor de Dios es un amor sin egoísmo, sin intereses, sin pedir nada a cambio, sin límite, sin fin. No hay un amor más grande. Y en esto creemos como iglesia y debemos seguir creyendo. La segunda parte del versículo dice que dio a su Hijo unigénito. Tanto fue el amor del Padre, tan grande fue su amor, que entregó su Hijo. Uno entrega por amor, ¿cierto? Uno cuando da algo se supone que lo da por amor. Una ofrenda sin igual. La acción de dar de Dios muestra su generosidad. No hay nadie más generoso que Dios. Hay personas generosas, pero Dios es el generoso. No hay nadie que pueda igualarlo. Y esa motivación, ese dar, ustedes saben que a veces se da por interés, ¿cierto? Yo te doy, pero yo te doy el regalo en cumpleaños, pero yo espero que tú me lo dupliques en el mío, ¿cierto? O sea, y si no, no te vuelvo a dar regalo. Y de hecho hay personas que hacen eso con Dios. Señor, yo te voy a dar de regalo el diezmo, pero espero que te manifiestes constante y sonante. No, sin interés. Cuando Dios dio a su Hijo, lo hizo sin reproche, sin interés. Dios dio su mejor regalo. Uno a veces da lo que no necesita, ¿cierto? Esto no lo necesito, yo lo voy a regalar. Esto yo no lo uso, lo voy a regalar. Esto no me gusta, lo voy a regalar. Así somos los seres humanos. Dios no dio lo que le sobraba. Dios dio su mejor regalo. Dio a su Hijo, su único Hijo. Nosotros somos hijos de Dios, pero adoptaditos. Hay mucha diferencia. Nosotros somos adoptados. Pero de la esencia de Dios solo hay un Hijo: Jesús. Él es el Hijo. Él no es un hijo. Tú y yo somos un hijo. Él es el Hijo. Y Él lo entregó a Jesús, a la segunda persona de la Santísima Trinidad. En Juan capítulo 1 verso 29 dice: al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y le dijo: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un cordero que simbolizaba la ofrenda por la expiación de los pecados. En el Antiguo Testamento era así. Un corderito debía morir
porque la paga del pecado es muerte. Alguien tiene que morir, alguien tiene que derramar la sangre por tu pecado. Y en el Antiguo Testamento, de manera simbólica, era el corderito que llevaba el bulto, ¿cierto? Entonces el corderito se sacrifica para redimir mis pecados. Pero Dios iba a proveer ahora el cordero. Ya no era algo simbólico, era algo definitivo, era algo total, era algo sublime. Jesucristo simboliza el Cordero de Dios que con su muerte quita de manera definitiva el pecado, la consecuencia del pecado, la condenación por el pecado, y lo entregó para ser sacrificado. Yo me imagino que ustedes han recibido buenos regalos y ustedes dicen: uy, este regalo me lo dieron y yo lo estimo, yo lo valoro, me encanta, lo guardo ahí, lo quiero mirar. Pero el regalo más grande lo tenemos de parte de Dios el Padre. No hay un regalo que siquiera se acerque a Él. Amén. Y en eso creemos como presbiterianos Cuman. En tercer lugar, la parte C del versículo da el propósito: para que todo el que cree en Él, para que todo el que cree en Él, para que todo el que cree en Él. El propósito de Dios es que todos se salven. Ahora, aquí hay algo demasiado grande para la mente de nosotros, ¿cierto? Y es que ¿cómo puede uno conjugar la soberanía de Dios y la responsabilidad humana? ¿Cómo podemos conjugar que Dios es absolutamente soberano, pero al mismo tiempo el ser humano tiene libre albedrío? Porque Dios no creó marionetas, Dios no creó robots. Dios creó, cuando creó a los ángeles y cuando creó a los seres humanos, les dio libre albedrío. Y por eso algunos ángeles se desviaron y por eso los seres humanos nos desviamos. Porque tenemos libertad de decisión. Es la realidad. Entonces, por esa razón, Dios ofrece una salvación que es abierta pero cerrada. Ay, ¿cómo así? ¿Cómo así que es abierta pero cerrada? Sí, es abierta en invitación, pero cerrada porque exige credulidad. El llamamiento es para todo el mundo, pero ¿quiénes llegan a ser salvos? Los que creen. Pero por supuesto, diga nadie. Dios a nadie lo va a llevar obligado al cielo. Te pregunta y me pregunta: ¿quieres creer? Quiero creer. Sí, Señor, creo. Eres salvo. Por fe. Por fe llegamos a ser salvos. Los Cumberland creemos que la salvación está al alcance de todos y no ha sido negada a nadie. La segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9 dice: el Señor no tarda en cumplir su promesa. Anoche en la predicación el reverendo Lynn Thomas, misionero muchos años en Colombia, nos decía que la iglesia era un lugar para esperar y esperar la venida del Señor. Y muchos dirían: pero yo llevo décadas yendo al culto y el Señor no viene. No, pero Él no tarda, Él vendrá en su momento. El Señor no tarda. Y dice Pedro: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos tienen por tardanza. Más bien, miren qué es lo que está haciendo el Señor. Él tiene paciencia con ustedes, porque no quieren que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Dios es un Padre amoroso y paciente, y no ha venido porque hay mucha gente que todavía no ha creído, y el Señor no los quiere condenar, les está dando oportunidades. Y yo me atrevería a decir lo siguiente: no ha venido porque quizás algunos de los que estamos aquí no tenemos la maleta bien empacada, y cuando uno no tiene la maleta bien empacada, el viaje, hay que tener la maleta lista, hermanos. Tenemos que estar en paz con Dios, tenemos que arreglar cuentas con el Señor, porque no sabemos cuándo vamos a partir de este mundo, ni tú ni yo, no sabemos quién es el siguiente. Y tenemos que estar listos con la maleta empacada para el encuentro con el Señor. Creemos que el ser humano entonces tiene la capacidad de y libertad de escoger entre creer y no creer. Sí, el Señor no obliga,
Y de hecho eso nos demuestra la historia de la humanidad. Adán y Eva les dijo, está este camino, ustedes verán. Y ellos se fueron por el mal camino. Y hoy día, y el Señor le decía al pueblo de Israel, este camino y este camino, escojan. Y hoy nos sigue diciendo a cada uno de nosotros, nadie, o yo pregunto, ¿hay alguien aquí obligado? ¿Alguien vino hoy aquí obligado? O sea, tiene que venir. No, vinimos porque deseamos venir, porque queremos y reconocemos a nuestro Señor. El Señor no obliga. El que cree es salvo y el que no quiere creer no es salvo. Así de sencillo. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Es un hecho real, ni siquiera una esperanza, ya tiene la vida eterna. Pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida. Hay una realidad muy hermosa para los que creen, pero hay una realidad terrible para los que niegan a Cristo, para los que se niegan a creer en Él y obedecerle, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Es la realidad. Solo hay dos opciones, solo hay dos caminos, no hay puntos intermedios. Ahora, tú podrías decir, entonces, ¿qué significa creer en Dios? ¿Cómo así que el que cree es salvo? ¿Y qué es creer? Creer es estar convencido de quién es Él y lo que cada persona ha hecho, lo cual producirá un cambio de pensamiento y conducta en el que cree. Yo creo quién es Él, creo lo que Él ha hecho, reconozco lo que yo he hecho, me convenzo de eso y doy un giro en mi vida. Eso es creer. Creer no es solamente decir sí, no. Eso es el comienzo. Tiene que manifestarse en un cambio. Si ese creer no se evidencia en un cambio de conducta, me da pena decir, pero todavía no has creído. Discúlpame si soy muy franco contigo, lo repito, si en tu vida no ha habido un cambio de conducta, todavía no has creído. Si tú dices creer, si tú has aceptado a Cristo en tu corazón, debe haber un cambio. Ahora, ese cambio en unos es más rápido que en otros. Aceptamos, sí. Sí, hay personas que esos son unos voladores. Yo, por ejemplo, voy despacio. Yo voy pasito a paso. Hay gente que esos cambios, pero la mayoría vamos paso a paso. Pero sí estamos cambiando. Sí tenemos otra cosmovisión. Ya el pecado no es un placer, sino que es vergonzoso. El pecado es vergonzoso, me siento mal y quiero cambiar. Nosotros entonces creemos en una amplitud sin igual para todos estos casos que hemos mencionado. Y aquí tenemos lo que verdaderamente es la inclusión. El mundo habla de la inclusión, pues Dios es incluyente, porque extiende el llamado a todos, sin importar lo que tú has hecho, sin importar de dónde vienes. El Señor llama a todo el mundo, pero solo aquellos que creen llegan a ser salvos. Y en cuarto lugar, como iglesia creemos en una salvación sin igual. El versículo 16 en la última parte dice, para que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Creemos en una salvación sin igual. El versículo dice, ¿qué dice? Tenga, tiene o tendrá. Dice tendrá, está en presente, ¿cierto? O sea que la vida eterna se tiene. La vida eterna yo no la voy a recibir, yo ya la tengo. El Señor ya me dio la vida eterna. Lo que pasa es que vamos por etapas. El pastor David decía, la salvación es un proceso, ¿cierto? Entonces estamos en etapas. Cuando Cristo venga va a ser otra etapa, pero estamos en una etapa en la cual somos salvos. El pecado sigue haciendo presencia, sí. El diablo todavía anda haciendo fechorías, sí, eso se va a acabar cuando Cristo venga. Pero ya somos salvos. Ya somos salvos. Y yo debo aprender a disfrutar de la salvación que el Señor ya me dio. Eso, digamos que de alguna manera es un motivo para vivir agradecidos, vivir alegres. Porque es que a veces nos quejamos y miramos mucho lo malo
y nos olvidamos de lo bueno. Y miramos las pequeñas cosas malas y olvidamos las grandes cosas buenas, ¿cierto? La salvación es algo demasiado grande, que si yo siempre estoy enfocado en lo que el Señor ya me dio, yo voy para adelante. Así me duela el cuerpo, se me caiga el pelo, cada vez esté más chiquito, yo voy para adelante con el Señor. ¿Qué importa, cierto? Este cuerpo al fin y al cabo va a quedar en una tumba o en un horno crematorio. El que cree en el Hijo ya tiene la vida eterna. Y en Juan 10:28 dice: yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de mi mano. Nosotros los presbiterianos Cumberland creemos que una vez la persona es salva, salvo será. Una persona verdaderamente convertida nunca regresa al mundo. El que regresa es el que no se ha convertido. El que regresa es porque nunca entregó su vida a Cristo. Ahora, hay personas que se van a dar una vueltica. ¿Recuerdan el hijo pródigo? Y les va mal. Están con el Señor, voy a ir a echarme una canita al aire, y van a dar la vueltica y sufren y regresan al rebaño. ¿Y el Padre cómo lo recibe? Con los brazos abiertos y en fiesta. Nosotros creemos en una salvación sin igual. No hay nada que se compare, hermanos. Dejemos de esperar más regalos. Ya el Señor nos dio el regalo grande. Ya el Señor nos dio lo más grande. No hay nada que un ser humano pueda recibir más grande que la salvación de Él. Así como no hay nada más terrible que morir condenado. Nosotros creemos, los Cumberland, en una salvación sin igual. Creemos entonces, partiendo de Juan 3:16, en un amor sin igual. Creemos en una ofrenda sin igual. Creemos en una amplitud sin igual y creemos en una salvación sin igual. Por tanto, un verdadero cristiano que se llame presbiteriano Cumberland debe vivir agradecido con el Señor, debe ir adorándole todo el tiempo, con música y con actos, y debe vivir haciendo misión, contándole a otros esta preciosa esperanza, diciéndole al mundo: sí hay esperanza, las puertas no están cerradas, esto no es solo para algunos, esto es para todo aquel que se arrepienta. Amén. La gloria sea para el Señor. Pongámonos de pies y oremos. Señor, tú eres el que debe recibir toda la honra y gloria por esta celebración. Si estamos aquí, Señor, y celebramos un cumpleaños número 100, no es porque seamos muy buenos, no es porque la iglesia presbiteriana Cumberland sea mejor que otras, no es porque tengamos una gran estructura, es porque te tenemos a ti, es porque tú sostienes la iglesia, es porque tú eres el centro de la iglesia, es porque tú eres nuestro Padre amado, porque eres paciente con nosotros. Nosotros la vivimos embarrando. Si fuera por nosotros, la iglesia ya se habría cerrado, pero es por tu misericordia, tu bondad, tu gracia. Permítenos seguir fieles a esto que hemos declarado creer, lo que está en tu palabra, porque no nos lo inventamos, está en tu palabra. Juan 3:16, el evangelio en miniatura. De ahí nos queremos aferrar, Señor, para cumplir con la misión a la que tú nos has llamado, entendiendo cuál es nuestra identidad. Que nunca se nos olvide en lo que creemos y a lo que estamos llamados a hacer, para que podamos seguir dándote la gloria a ti y extendiendo tu reino. Amén y amén. Pueden sentarse.